Hola hermanos y hermanas de la iglesia Zoe, ¿cómo están? Espero que sigan bien con la bendición de Dios y que sigan siendo fortalecidos en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Sigamos orando mucho por nuestra iglesia y sigamos orando mucho por todo lo que está pasando en nuestro país. Y vamos a concentrarnos en estudiar un poquito la palabra de Dios en este día. Vamos a volver a estudiar este pasaje que hemos venido estudiando desde diferentes perspectivas para poder aprender un poquito más de lo que nos enseña Dios. Vamos a buscar entonces nuevamente Marcos 12 del 18 al 27. Recuerden, nada más rápido lo resumo para que lo lean ustedes con calma. Pueden ponerle pausa y seguir escuchando el mensaje. Marcos 12, 18 al 27. ¿De qué nos habla? Nos habla de que Jesús, enfrentando a grupos religiosos, o más bien dicho, ellos enfrentando a Jesús, pues le hacían preguntas para tratar de hacer lo que era en algún error, en alguna trampa, para poder ridiculizarlo o sentirse que ellos eran mejores que él, con intenciones negativas. Había salido de la pregunta de los fariseos del impuesto, había dicho la famosa frase de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces llegan este grupo de saduceos, de los cuales ya explicamos muy ampliamente. Le hacen una pregunta que analizamos hace 8 días sobre una mujer que tuvo 7 esposos porque fueron muriendo todos los hijos de una familia y era la ley que el siguiente hijo la tomara por esposa y murieron los 7 sin hijos. Y una pregunta que analizamos hace 8 días, ¿no? ¿De quién será esposa cuando hubiera resurrección? Cuando ellos ni creían en la resurrección. Y hoy vamos a ver la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es interesante. Ellos estaban diciendo o argumentando que hacían esta pregunta porque querían ser muy buenos cumplidores de la ley o que querían entender muy bien la ley, pero en realidad estaban extremando la situación de lo que decía la ley, ¿no? Tratando de decir, no hay otra solución más que nos dé una respuesta negativa, errónea, que en donde le hagamos ver que está enseñando cosas equivocadas o le hagamos ver que sus creencias no son las correctas. Y ellos decían, es que Moisés nos enseñó que si una mujer la tiene que tomar su hermano menor si muere el hermano si no tiene hijos. Ellos estaban refiriéndose a un solo versículo. O quizá por nada más centrándolo en eso para poder forzar la interpretación y poder hacer caer a Jesús. El versículo es Deuteronomio 25:5. Después pueden leerlo también con calma. Deuteronomio 25:5. O pónganle pausa y leen más porque voy a mencionar desde el 1 hasta el 7 o 8 para que puedan ustedes ver también algunas cosas más. Dicen, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ese versículo es al que se refería cuando le preguntaron a Jesús esto de la mujer que tenía 7 esposos, todos hermanos, y que todos se murieron. Y en medio de esto, pues, estaban mencionando una ley que, pues, por muchos años se ha conocido como la ley del matrimonio levirático. Levir en hebreo es igual a cuñado, era el matrimonio levirático. Y hay algunas interpretaciones donde se enseña que esto era para cuidar la propiedad, para que no se pasara a otra familia, y que la propiedad se mantuviera dentro de la misma familia y cosas de ese tipo, ¿no? Y se habla de la propiedad en muchos comentarios y en muchas interpretaciones. Lo que quiero argumentar es que quizá la respuesta de Jesús a esos saduceos pueda ser una respuesta también para nosotros o un desafío también para nosotros. Ahí nosotros nos encontramos con una frase
búsquenla con calma en los versículos que les dije, Marcos 12, 18 al 27, con una frase que a ellos les hizo como que un golpe así, un cubetazo de agua fría, porque ya venían con muchas intenciones de, vamos a ver cómo lo hacemos caer. Y Jesús dice, no saben lo que enseñan las escrituras. Dicho un poquito más al estilo antiguo, ustedes están equivocándose, ignorando totalmente las escrituras. Si fuera un poquito más actual diríamos, no saben lo que dice la Biblia. Pero en realidad, muy suavecito es decir, no saben lo que dice la Biblia. Muy fuertes, como dijo Jesús, son unos ignorantes de la palabra de Dios. Y yo te hago esa pregunta. ¿Qué tan conocedor eres o qué tan conocedores somos de la palabra de Dios o qué tan ignorantes? Recuerden, sin dar detalles, nada más les puedo comentar que muchas de las grandes denominaciones, entre comillas, cristianas, son resultado de una ignorancia enorme de la palabra de Dios. Y no podríamos decir, es que vinieron de fuera, no. Muchas de las denominaciones fuertes, de iglesias grandes que existen ahora, son fruto de la ignorancia de sus fundadores. Y con mayor razón de sus seguidores. No de los que se congregan, sino de los que enseñan esas cosas equivocadas. Y no es que nos creamos nosotros, nosotros somos los que tenemos la verdad y los más conocedores, no. Sino también esa pregunta, más bien esa respuesta, cuando la leía yo, que Jesús se la dio a ellos, ¿no saben lo que dice la Biblia? Yo también me pregunté y dije, ¿y yo sí sé? Quizá no, ¿verdad? Quizá no sabemos lo que dice la Biblia y es muy bueno reflexionar sobre ello. ¿Cuándo vamos a conocer a fondo la Biblia, no? ¿Cuántas veces en las clases que doy en los seminarios, en las misioneras, me dicen, pastor, es que yo quisiera tener a alguien, un asesor, un mentor, que cuando yo tuviera dudas me aclarara todas las preguntas y todas las dudas que hay acerca de la Biblia? ¿Cuántos no quisiéramos eso, no? Y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Pero es algo de que no te alcanza una vida para conocer la palabra de Dios. Así como no te alcanza una vida para conocer este mundo, tampoco te alcanza una vida para conocer la palabra de Dios. Por eso esa reflexión y ese título. No saben lo que dice la Biblia. Dicho por Jesús, son unos ignorantes de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo nos podemos entender un poquito esto. Estas personas estaban ahí con sus legalismos, inventando cosas de que se murió y que de quién va a ser esposa y cosas de ese tipo. Y Jesucristo les dice, a ver, ustedes no saben lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando haya resurrección no va a haber esta necesidad del matrimonio. El matrimonio es para esta vida. El matrimonio es para poder tener ese respaldo, esa fortaleza, ese complemento, esa vida fortalecida mutuamente, esa vida enriquecida mutuamente, esa vida llena de ese acompañamiento que necesita tanto el hombre como la mujer para poder afrontar las dificultades de la vida, pero también las alegrías y el disfrute y el gozo y todo lo que tiene que ver con esta vida, desde los extremos muy malos hasta los extremos muy buenos. El matrimonio es para eso, para poder enfrentar y desarrollar el ministerio, la comisión que Dios nos dio desde el principio de la creación. Y dice Jesús, ya estando allá en la vida eterna, en la resurrección, van a hacer otras cosas todavía mejores de lo que aquí tenemos. Y entonces les enseña que el propósito era totalmente otro ahí y que ellos que creían ser los muy conocedores de la Biblia no lo eran. Y nosotros tenemos que pensar, les decía, estoy investigando qué opinan, qué hay de este versículo, de qué habla estos versículos, porque todos los comentarios decían, están defendiendo la propiedad, están defendiendo la propiedad, están defendiendo la propiedad.
Y sí, en el Antiguo Testamento hay muchísimas leyes acerca de la propiedad, pero yo me preguntaba, ¿nada más sería eso? ¿A Dios le interesaba que una propiedad estuviera en una familia? ¿O qué hay más? Y entonces me puse a ver un poquito más. Solo era el cuidado de una propiedad. Y en realidad cuando lees los versículos en los que está metido este versículo que ellos estaban usando, te das cuenta que hay algo más. Y te das cuenta y dices, sí, no soy tan conocedor de lo que dice la Biblia. Y tengo que meterme a estudiarla a fondo y entender qué me está diciendo la Biblia. Deuteronomio 25, del 1 al 5, y luego lo voy a corroborar con el versículo 16, nos habla de unas cosas interesantes. Yo le pondría por título a estos versículos, nos habla de un ejercicio correcto de la justicia, o, para enfatizar, aunque se oiga como pleonasmo, un ejercicio justo de la justicia, porque a veces la justicia es injusta. No es tan justa la justicia, ¿no? El único que ejerce una justicia justa es Jesús, es Dios. El único juez justo es Dios. Hay jueces muy injustos. Y jueces que yo conocí a uno, ¿no?, que era un abogado normal en Morelos alguna vez hace muchos años. Y vivía ese abogado normal pues con un carrito viejito y en un departamentito. Y lo nombraron juez en la cárcel de Cuernavaca y en menos de 6 meses tenía un caserononón y 3, 4 carros último modelo. El juez humano no es justo muchas de las veces. Y el único juez justo es Dios y la única justicia justa que se ejerce es la de Dios. Y en estos versículos se habla exactamente eso, de no abusar de la autoridad, de no aprovecharse del que está en una situación de desgracia, de dificultad, por muy culpable que sea, ¿no? Y entonces vamos rápidamente a entender esto para ver cuál es la enseñanza de estos versículos y por qué Jesús decía, ustedes ignoran lo que dice la palabra de Dios. Ahí en el versículo 1 de Deuteronomio 25, se nos dice que hay algo muy importante. Dice que cuando estén en alguna discusión y el juez entienda toda la situación y se entienda todo lo que está pasando, dice bien clarito así, debes absolver al justo o al inocente y condenar al culpable. ¿Cuántas veces no es al revés? ¿Cuántas veces si la persona culpable tiene dinero, se le perdona y se le cambian las cosas al inocente? ¿Cuántas veces de ser víctima lo convierten en victimario? Es frecuente, muy, muy frecuente verlo así. Solamente les comento, cuando mis hijos estaban muy chiquitos, Hugo de 3 años, Quique de 3 meses, íbamos en un carro, una persona en total estado de ebriedad a 130 kilómetros por hora, se pasó un alto, nos golpeó de lado y despedazó totalmente nuestro vehículo y nos mandó al hospital y muchas situaciones difíciles que al final, al otro día, gracias a Dios, estábamos en casa, todo muy bien y estábamos pues ahí en esta situación, pero pues yo estaba en los separos junto con el que me chocó, totalmente borracho, tirado en el suelo de esa persona, ¿no? Y entonces pues pasaba el tiempo y nada más me decían, ya tus hijos, tu esposa están en la casa, ya salieron del hospital, y yo seguía en los separos. Hasta que por fin llegó un cuñado, mi cuñado, que en ese tiempo trabajaba para la policía haciéndole sus lunch. Ya ven que a los policías les llevan su lunch, él tenía ese trabajo, ese empleo. Y resulta que pues ahí fue a verme cómo estaba, lo reconoció uno de los de ahí, de ese lugar, y ya le dijo, ¿qué haces? Pues vengo a ver a mi cuñado porque está aquí por esto. Y ya, ¿quién es? Pues tal persona. Qué bueno que viniste porque, aunque él no tuvo la culpa, estábamos esperando sacarle algo de dinero para ya después dejarlo ir. Así es la justicia, ¿verdad?
Y Jesucristo aquí cita algo muy importante. Y a veces esa justicia hasta también se ejerce al interior de la iglesia. Y aquí Jesús dice, hay que absolver al justo y condenar al culpable. Luego en el versículo 2 aquí de Deuteronomio 25 dice, no abuses tampoco de las sentencias. Si hay algo raro, porque nosotros llamamos ni siquiera un azote, ¿no? Pero en aquel tiempo decía, mire, el juez cuando condene a una persona, tiene que estar presente cuando le estén dando la sentencia. Y normalmente era una sentencia física, 40 azotes. Y entonces decía esa parte de la Biblia, nada más 40, no más. No abuses tampoco. Y el juez tenía que corroborar que no abusaran de la sentencia que le estaban dando a esa persona. Les digo, en nuestros tiempos sería ni siquiera uno, ¿verdad? Pero en aquel tiempo pues era la situación totalmente diferente y el juez tenía que checar que no se abusara de la sentencia. ¿Cuántas veces no se abusa ahora de las sentencias? El versículo 3 dice que la sentencia que se le dé a esta persona culpable no lo debe hacer peor. Y por eso se tenían que cuidar no más de 40 azotes. De hecho, en todas las ejecuciones de esa sentencia, las personas decían cuando menos o cuando máximo 39 para no pasarme. Por si conté mal, 39 y ya. Porque no debería hacer peor a la persona la sentencia que recibió. ¿Y cuántas veces, como dicen ahora, en esos lugares donde se ejerce la sentencia, en esos lugares donde los que son culpables pagan sus culpas, dicen pues es la universidad del crimen, ¿no? Porque salen peor de lo que entraron y si habían hecho una cosa mínima ahora salen haciendo cosas más terribles porque se abusa de las sentencias y son lugares en donde lo único que se hace es ver cómo se les saca dinero a los que están ahí en esa desgracia de estar sentenciados, cumpliendo pues una pena por sus errores, por muy culpables que sean, cumpliendo algo que les va a cambiar la vida y muchas veces las cambia para mal. Y ahí en los versículos 2 y 3 habla de eso, de que Jesús, Dios, nos dice no abusemos de las sentencias y no hagamos peores personas a los sentenciados. Léanlo con calma y van a ver eso. De repente hablan cosas raras porque es una cultura muy, muy lejana y a muchos miles de años, en otras situaciones donde ni siquiera había derechos humanos y cosas así. Pero es muy curioso que hasta habla de los animales. Y aquí dice, cuando esté el buey trabajando para ti en el campo, si quiere comer algo, déjalo comer. Hasta eso cuida Dios. Y no está diciendo que los animales no deben trabajar. Quizá ahora exageran un poquito de eso, ¿no? O sea, deben saber que el burrito está a punto de extinguirse porque ya no lo quieren dejar trabajar. Tienen que trabajar, pero tampoco abusar de ellos, ¿no? De cómo, pues, burritas cargadas, burritas embarazadas, pues andan ahí haciendo trabajo, jalando carretas y cosas de ese tipo. No, aquí Dios habla hasta de un cuidado. Dice así, no le pongas bozal al buey que trilla. Cuando tu animalito esté trabajando para ti, cuídalo, protégelo hasta de lo más mínimo como darle alimento hasta lo más importante que pueda tener ese animalito. Hasta de eso habla ahí la palabra de Dios. Y en una cultura de aquel tiempo en donde se despreciaba tanto a la mujer, Jesucristo pues explica que esos versículos no tenían que ver nada con esa situación que ellos estaban preguntando de quién va a ser esposa en el cielo. Una pregunta absurda, ¿no? Los versículos del 5 al 10 de Deuteronomio, en donde ellos hacen referencia a esa ley del levirato, hablan de el cuidado y protección de la mujer y en especial de la viuda. Para eso no estaba protegiendo la propiedad, estaba protegiendo a la mujer y en especial a la viuda. Ustedes saben, en aquel tiempo una mujer que no tenía hijos era considerada inservible, era degradada, era humillada, porque creían que pues la única función de la mujer era tener hijos y ya. Y si era una persona que, pues así como menciona esa situación de los 7 esposos y que no tuvo hijos, pues
era más el asunto de la infertilidad que de los esposos. Y ahí esa ley en donde se dice que si una persona muere su esposo y no tuvo hijos, la familia la tiene que cubrir y proteger. Esa era la enseñanza de esa ley. No la podía echar así, no sirves para nada, ya vete. Porque iba a poder ser abusada por otras personas. Iba a poder ser humillada, iba a poder ser, pues no sé, lastimada y vivir en un desamparo total, porque la mujer no podía salir a la calle sola. Solo podía salir acompañada de su esposo, de su padre cuando es soltera, o de sus hijos cuando era viuda. Entonces imagínense una mujer así, en esas condiciones no iba a poder hacer lo que ella estaba esperando por hacer. Y entonces esos versículos de Deuteronomio en realidad hablan de el cuidado y protección de la mujer y en especial de la viuda. En la cultura de ellos, en las cosas difíciles que vivían en aquel tiempo las personas. Esos son los versículos que ellos citan equivocadamente y por eso Jesús les dice, no saben lo que dice la Biblia. Para cerrar este pensamiento y rápido regresar a Marcos y cerrar el mensaje de hoy, el versículo 16 dice, la injusticia es abominación a Dios. Desagradable, fastidioso, algo que le da asco a Dios. La injusticia. Cualquier injusticia. Y ahí, en esos versículos, exactamente les digo, de lo que se hablaba era de la injusticia de esa mujer que había quedado viuda y sin hijos, que era lo que estaba viviéndose y que era lo que se estaba enseñando en Deuteronomio, y no la pregunta rebuscada de, y tuvo un hijo, ¿y qué creen? Se murió. Y tuvo un esposo sin hijos, ¿y qué creen? Se murió. Y luego, ¿qué crees? Otro. ¿Y qué crees? El quinto. ¿Y qué crees? El sexto. Y entonces, ¿de quién va a ser esposo en el cielo? Y dice Jesús, oigan, están ignorando todo lo que enseña la Biblia, así no es. Así no son las cosas. Porque va en otro ambiente, en el cielo no va a haber nada de esto. Están equivocados. No saben lo que dice la Biblia o ignoran la palabra de Dios. ¿Tú qué piensas de ti? Piensa muy bien en esta pregunta, en esta reflexión, en este desafío de Dios. No saben lo que dice la Biblia, no saben o ignoran lo que dice la palabra de Dios. Reflexiona en esto. Nos vemos dentro de 8 días. Dios te bendiga.